No sé si algunos en la vida les hayan dicho lo que a mí me dijeron un tiempo. Este, esa es tu cruz, ¿no? ¿Alguna vez no les dijeron, esa es tu cruz cuando algo malo te estaba pasando? Recuerdo que cuando te tocaba un hijo superlatoso, te decían, esa es tu cruz. Entonces dices, chino, pues qué mala onda. Me tocó. O cuando te toca una suegra metichona, entonces le dicen al esposo, esa es tu cruz, ¿no? Es algo como algo malo, como algo, pues que no te lo esperabas. Entonces, eso es lo que hoy vamos a tratar, este tema. Vamos a orar para que fluya, porque estoy muy nerviosa y la computadora no me funciona el día de hoy. Entonces, oremos. Señor, gracias por permitirme estar aquí. Gracias, Señor, porque tú tomas el control de esta situación. Te pedimos que hoy lo que quiero transmitirle, Señor, sea por medio de ti y no sea mi voz, sino sea la tuya, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado en este día. Es que no, listo. La invitación a la cruz lo vamos a leer en Lucas 9:23, donde dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Aquí está como muy bien claro que me gustaría que analizáramos esta parte donde dice, ¿quieres ser mi seguidor? Si estamos aquí es porque nosotros queremos ser un seguidor. Pero para ser un seguidor tenemos como las pequeñas letritas que van en un contrato y que a veces no las leemos, sino que dice abandonar su propia manera de vivir. En mi caso, pues nosotros nos convertimos cristianos ya grandes, no soy cristiana de cuna. Entonces tenía que abandonar mi manera de vivir. No es tan fácil quitarte tus costumbres, tus malos hábitos, todo aquello que lo tenía arraigado, que mi carne era la que al 100% la que me rendía yo a ella, ¿no? Lo que dejaba sentir, como decían, iba como gorda en tobogán, así. Pero cuando pensamos en la cruz, normalmente pensamos en un sacrificio, en algo malo, como que les decía, ¿no? Pero la cruz es el sacrificio que hizo Jesús hace miles de años. Eso es lo que significa la cruz. Jesús dice que tiene que ser una experiencia diaria. Si ahí lo leemos, dice que tiene que ser día a día. Muchos creemos que la cruz significa soportar enfermedades, soportar problemas económicos o pruebas difíciles, ¿no? Eso es cuando nos dicen, tu cruz, esa es tu cruz. Pues no es así. Sino que Jesús habló algo de algo más profundo y es morir al yo. Entonces, el morir al yo es algo difícil, es un campo de batalla, es el verdadero campo de batalla, es el lugar donde nosotros tenemos que luchar. ¿Y dónde creen que es el lugar? Donde tenemos que hacer una lucha todos los días. El lugar que menos te imaginas no es en la iglesia, ni en tu trabajo, ni en el ministerio. Es nuestra propia casa, con las personas que convivimos alrededor. Y a veces son a las personas que menos tomamos en cuenta, sino queremos quedar bien con el pastor, con nuestros amigos, pero realmente donde nos quitamos las máscaras es en nuestro hogar. Porque es muy fácil levantar las manos en la congregación, es muy fácil sentirnos espirituales, es Dios te bendiga, la mejor cara, pero realmente es en nuestra familia donde nosotros nos quitamos esos filtros. El reino de Dios primero se establece en lo secreto, en lo cotidiano y en nuestro corazón.
porque ahí es a donde somos lo que somos, en el día a día, a donde los hermanos no nos ven, a donde nuestros amigos no nos conocen. Pero vamos a ver hoy 5 puntos. El primero es, el hogar revela quiénes somos. No existe un lugar en nuestro corazón que esté tan expuesto como nuestra casa. En nuestra casa aparecemos sin filtros y vamos a ver por qué aparecemos sin filtros. El primero es el orgullo. Eso es muy común en nuestro matrimonio, espero que en el de ustedes, ¿no? Que el esposo luego te habla bien feo, ¿o no? Entonces, yo le digo, creo que me hablaste muy feo. ¿Y qué creen que contesta él? Pues tú empezaste, ¿no? Entonces, no reconocer nuestro error es algo que piensas tú que eres débil, ¿no? Entonces, eso nos lleva al orgullo y a dejarnos hablar pues, un ratote, ¿no? Y también pasa con los hijos, que me contestaron mal, yo les dije algo y nos dejamos de hablar. Entonces, ahí predomina nuestro orgullo, ¿sí? Porque te puedo apostar que si alguien de la iglesia te hace algo, pues es la mejor cara y no pasa nada, ¿sí? Y vuelves a estar normal. Pero como es en tu casa y ya agarraste confianza, pues ahí no procede. La impaciencia. Ahí como mamás, siempre estamos afanadas, siempre estamos haciendo un montón de cosas y llega tu chiquillo. Me pasaba muy a menudo cuando mis hijos eran chiquitos. Ya acababa de limpiar toda la casa y mis chiquillos llegaban con juguetes, tiraban la mochila. Ahora ya nada más me dejan los tenis, ¿no? Pero, o sea, ya acababa de limpiar la casa y me ponía toda histérica porque estaba impaciente, o sea, ya era mucho tiempo que estaba yo metida en la casa y ellos llegaban a preguntarme, a tirar cosas, entonces era muy impaciente. Me empezaban a preguntar, oye mamá esto, oye mamá lo otro, y entonces ahí salía la mamá más fea del mundo, ¿no? El ego, el ego es sigilosamente no lo vamos viendo. Es cuando nadie daba los trastes y entonces alguien dice, ¿por qué tengo que ser siempre yo? ¿No? Es algo que es cotidiano y siempre decimos, ¿y por qué yo? El deseo de tener la razón. Es una conversación sencilla que todo mundo tenemos en casa, pero unos recordamos una cosa y se la guardamos al que nos está diciendo. Y cuando sale en esa conversación de algo que pasó hace mucho tiempo, entonces dices, pero es que hace 5 años, ¿no? Y a fuerzas queremos tener la razón. Y a mí me ha pasado que luego hace no sé qué, y yo, ay, pues yo ya ni me acuerdo, ¿no? Pero bien que la tenemos aquí. Es el deseo de siempre tener la razón y a veces guardar lo que tenemos con tiempo de anterioridad para sacar tu as bajo la manga y agredir a la otra persona, porque yo sí me acuerdo, pero tú no. La indiferencia, ay, esa como batallo, porque yo le digo a mis hijos, oye, por favor, ¿me puedes ayudar en levantar? Y en el teléfono, ahorita, pero parece que me están jalando los pelos de la cabeza. Y la contestación de toda mamá, ¿no? Todo el mundo dice, ahorita es ahorita. Entonces, eso hace que salga nuestra carne a relucir, la indiferencia. La falta de perdón. No, es así, batallo también, porque David me hace muchas cosas y luego él me dice, ella y muere y yo no le hablo, ¿no? Porque es una falta de perdón. Ah, pero si Angie me hace algo, a ella sí la puedo perdonar, pero David me tarda como 5 días, ¿no? La verdadera madurez espiritual se evidencia cuando nadie nos está observando. Todos estos puntos que les dije con anterioridad salían dentro de nuestra casa, ¿sí? Hace mucho tiempo, cuando yo era joven, en aquellas épocas donde yo tenía 30 años, 35 máximo, conocimos a un matrimonio, Moy y Vicky López. Ellos eran porque ya murieron hace un ratito en un accidente automovilístico. Ellos habrán tenido, si yo tenía como 30 años, ellos habían tenido como 60 años porque él ya era jubilado.
Era un hombre que se dedicaba completamente al ministerio, un matrimonio que tenían 3 hijas y un chorronal de nietos. A pesar de que eran 3 hijas, una de las hijas se puso a tener como unos 7 hijos, ¿no? Entonces eran muchos nietos y sus nietos eran de la edad de mis hijos. Entonces convivíamos mucho con ellos. Era una relación muy bonita porque desayunábamos en su casa, nos invitaban los fines de semana, paseábamos con ellos, nos íbamos a Valle de Bravo. A él le encantaba, tenía un velero y le encantaba ir a velear, o no sé cómo se le diga, en su lanchita esa. Se llevaba a mi marido. Mis hijos eran felices porque cuando nos íbamos a Valle de Bravo, él le encantaba velear y arrastrarlos con una llanta y tirarlos, ¿no? Convivíamos todo el tiempo con ellos. Me gustaba mucho porque ellos se presentaban tal cual eran en todo momento, porque todo el tiempo estábamos con ellos. Estábamos en su casa y yo decía, ¿cómo es posible que Vicky le gusta que cada domingo terminando el servicio fuéramos a su casa la ensuciábamos? O sea, estábamos hablando que eran un montón de niños, no era aquí como nada más con nuestras reuniones es Livni con su niño y Angie con su niña. No, o sea, estábamos hablando que alrededor eran como unos 10 o 15 niños corriendo por toda su casa. Su casa estaba en una de las zonas más fifís de Toluca, bueno, no Toluca, de Metepec. Imagínense, su casa toda preciosa y mis hijos corriendo junto con otros niños entre sus muebles quinos. Y aún así, Vicky nos recibía con todo el amor del mundo. Vicky nos recibía siempre con la comida. O sea, ni siquiera era de, a ver, vamos a pedir una pizza y llegamos con la pizza. O sea, Vicky ya había preparado una noche anterior la comida que íbamos y éramos un batallón. Ahí es nuestra verdadera madurez espiritual. Ellos vivían lo que el evangelio decía. Ellos vivían el amor. Ellos en cualquier momento, porque cuando tú viajas con alguien, tal cual conoces cómo son las personas. Nosotros hemos estado viajando, he viajado con Angie y hemos dormido en una habitación. Ahí es cuando tú te conoces realmente quién eres. Hemos viajado con los pastores porque estamos todos los días, a todas horas juntos. Entonces pasan circunstancias, pasan muchas cosas en que comúnmente viajamos y pasa. Ahí es en esa parte donde cuando verdaderamente nos conocemos, porque dormimos, estamos en todas las circunstancias, sabemos cómo son las personas. Así era lo que me pasaba con estos hermanos, unas excelentes personas que vivían el ministerio, que me inspiraban para cuando yo tenga su edad, voy a ser como Vicky, como Moy. Todavía me falta, me faltan 10 años, así que no me juzguen. Pero realmente ellos vivían a Jesús en su corazón. Ellos cargaban esa cruz y se la asumían día a día con cada uno de nosotros. En Hebreos 4:12 dice, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremendo porque dice que penetra hasta el alma y el espíritu. Y por si fuera poco, hasta la médula, o sea, no hay nada que quede oculto. Todo está expuesto la palabra de Dios. Y es a tal grado que entra, que no hay un espacio a donde la palabra de Dios no pueda entrar en tu ser. Pero vamos a ver 5 puntos hoy. Pero el primero, ¿qué es el alma? El espíritu, todo el mundo sabemos el espíritu qué es, ¿sí? Muchas veces venimos desde el alma y no desde el espíritu. Así es como nosotros en el día a día vivimos. El alma se manifiesta en 3 maneras, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. En nuestra mente, ¿qué es lo que siempre pasa? En nuestra mente siempre queremos tener la razón, ¿no? Juzgamos. Ay, cómo nos encanta juzgar. Ni siquiera sabemos lo que pasa, pero ya estamos juzgando. Criticamos. Eso cómo se nos da.
Defendemos nuestras opiniones a capa y espada y convertimos una lógica nuestra en un arma. Nosotros, porque creemos que tenemos la razón, así es. A mí me da mucha risa que mi marido le trata de dar a mi hija consejos de nutrición porque él ya leyó y mi hija siempre le contesta, ¿acaso tú estudiaste nutrición? Y su papá siempre le contesta, claro, pasé 5 años en la universidad. O sea, siempre queremos tener la razón. Ante personas que son más expertas que nosotros, siempre queremos tener la razón. En nuestras emociones, siempre reaccionamos impulsivamente, ¿sí? Entonces ya vimos con anterioridad lo que es nuestra mente y ahora las emociones. Por lo regular, a nosotras las mujeres siempre nos dicen que somos muy emocionales. Cuando reaccionamos impulsivamente, reaccionar es responder o desde la herida, porque siempre respondemos desde la herida, o del enojo, o de nuestro orgullo. Pero cuando respondemos y nos tardamos un poquito, es actuar y permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón. Debemos de hacer respirar y después responder. Gritamos. Cuando ya estamos totalmente estresados, empezamos a gritar, ¿sí? Esas son emociones. Guardamos silencio para castigar. Por lo regular, yo soy muy explosiva y cuando me empiezo a alterar, empiezo a gritar, ¡ay, apúrense todos y no sé qué! Y mi marido guarda silencio. Tanto uno como el otro estamos mal. Porque cómo me molesta que guarde silencio. Porque mi hijo cuando era chiquito le decía a uno de sus tíos abuelos, pero quiero seguir peleando y pataleaba su carro, ¿no? Porque él se quedaba callado, pero mi hijo ya estaba súper enojado y pateaba su carro, su llanta. Pero yo quiero seguir peleando. Pues justo así me pasa a mí siempre con David. O sea, pero quiero seguir peleando y él se calla con un silencio castigador. Ante eso, entre esas emociones, acumulamos resentimientos. En lugar de resolver cada herida que nos vamos generando, tanto como papás, como hijos, la vamos guardando en el corazón. Esas heridas son algo que no hemos entregado a Dios. O la última, manipulamos con nuestras lágrimas o con nuestro enojo. Por lo regular, yo he visto que son más las mujeres que tendemos a hacer una manipulación, ¿no? Porque yo nunca he visto que un hombre diga, ay, voy a llorar, ¿por qué no? No, porque no me estás haciendo caso. Siempre lo he visto más como en las mujeres, ¿no? Justo hablaba en la mañana con Limni y me platicaba un caso con su mamá y dije, no, pues tal cual así soy yo, ¿no? Porque luego no nada más el tema es con nuestros esposos, sino también con nuestros hijos. Porque manipulamos y la manera de manipular una mamá hacia nuestros hijos siempre es, después de todo lo que he hecho por ustedes, entonces tú haces sentir mal al hijo o al esposo, porque tú eres la víctima. O sea, los haces sentir mal. Eso se llama manipulación. O la palabra también así, la frase también, está bien, no importa, yo siempre soy el malo. Esa me acordé de mi marido, que luego se enojan los hijos y dicen, sí, ya sé, yo siempre soy el malo, ¿no? O sea, nosotros hacemos sentir mal a las otras personas. Esas son emociones para el mal. El tercero es nuestra voluntad. Queremos que todo se haga como nosotros pensamos. Y me ha tocado convivir con muchas mujeres que si no se hace lo que quieren, se enojan. Y entonces ya no hacen las cosas y ya están súper enojadísimas. Mujeres, porque yo convivo con mujeres, no convivo con hombres, ¿verdad? Priorizamos nuestra comodidad. Siempre, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues mientras no me dé mucho esfuerzo, pues entonces si me conviene, pues priorizamos lo que es nuestra voluntad. Y nos cuesta servir, mucho nos cuesta servir. Nos cuesta ceder. En nuestra voluntad se reflejan decisiones egoístas. Siempre pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás. Cuando tu comodidad personal está por arriba
del bienestar del otro, estamos ejerciendo tu voluntad. Y realmente la cruz no transforma nuestra mente, ni las emociones, ni la voluntad. Nunca vamos a poder construir una familia verdaderamente espiritual si nosotros estamos con estas emociones, con esta voluntad y con esa mente que les acabo de mencionar. Nunca vamos a poder cargar la cruz día a día. La palabra de Dios es bien importante que nosotros le estemos meditando. Actúa como un cuchillo amoroso. ¿Por qué amoroso? Porque cuando Dios te va mostrando lo que está incorrectamente en tu vida, no viene y te clava un puñal, sino poco a poco vas cambiando lo que está mal. Nos corta un pensamiento altivo, nos frena con una emoción desbordada y nos rinde la voluntad rebelde, ¿sí? Eso es lo que Dios hace al día a día con nosotros. No es un esfuerzo que tengamos que hacer sobrehumano o tratarnos de portar mejor, sino que resulta el morir en nosotros para poder mostrar diferentes reacciones, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que actúa como un cuchillo. Y en la vida de Zaqueo, justo el miércoles, Mitch nos hizo el favor de darnos un tema. Y se lo quería transmitir el día de hoy porque es el claro ejemplo de cómo una persona puede cambiar. Zaqueo era un recaudador de impuestos. Era jefe de los recaudadores de impuestos. Era una persona que tenía mucho dinero. Era una persona bajita. Yo creo que hasta a mí, yo me lo imagino feito, cortito, así, ¿no? A Zaqueo. Sabía que Jesús iba a ir como por sus rumbos, como por Cauquel, y entonces se sube a la higuera para tratar de ver a Jesús. Imagínense qué chaparrito era, porque la gente lo obstaculizaba para ver. Cuando pasa Jesús, lo voltea a ver. Para que Zaqueo haya ido en busca de Jesús, es porque nos damos cuenta que su dinero no era todo lo que necesitaba. Siempre hay un vacío que nos damos cuenta que el dinero no lo va a poder llenar. Ahorita estamos pasando por una situación como familia, a donde nos damos cuenta que el dinero realmente no puede comprar la salud. Su dinero no podía comprar vacíos, Zaqueo. Jesús lo voltea a ver y le dice, hola Zaqueo, por su nombre casi casi. Hoy quiero pasar la noche en tu casa. Entonces, ahí todos los demás que estaban alrededor, con sus mentes y con sus emociones, empezaron a criticar a Jesús. Imagínense en esa época, criticar a Jesús, a decirle, ¿cómo se atreve a ir con este viejo desdichado, ratero? No que Jesús es lo máximo y el maestro, y cómo se atreve a pedirle que quiere pasar una noche en su casa. Si es indigno, ¿no? Pues es igual como ahora Hacienda, todos odiaríamos al mero recaudador de Hacienda, ¿no? Yo no lo hospedaría en mi casa. Lo invita a comer y al término de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Vivía Zaqueo para sí mismo, ¿están de acuerdo? Su prioridad era el dinero. Había enriquecido a costa de otros. Pero aquí no vemos que Jesús le haya dicho, a ver, devuelve el dinero. En la hora de la comida no le dijo, ¿tú estás mal? Fíjate que has hecho esto y esto y esto y esto, por eso te odian tantos. No, él llegó de la forma más amorosa y sin decir nada, él se sintió mal y dijo, él mismo dijo, voy a devolver el dinero, ¿no? Él mismo dijo, voy a dar la mitad de los bienes y voy a restituirlos 4 veces. Ahí entró la palabra como un cuchillo en filo. Hacer cambiar a Zaqueo. ¿En qué murió Zaqueo? Murió en su amor por el dinero, porque si era lo que más quería, era lo que más atesoraba, él dijo, pues lo regreso. Murió en su egoísmo y murió en su vieja manera de vivir. Cuando Jesús entró
a su vida, hubo un cambio. Cuando murió a su yo, nació una nueva vida. Eso es lo que nos invita a la cruz. Nos invita a que la evidencia de que Cristo gobierna en una vida no es solo una emoción, es una transformación. Zaqueo dejó de vivir para sí mismo y comenzó a vivir para agradar a Dios. Cuando a veces estamos aquí en la iglesia es bien bonito que están las alabanzas y las sientes y son emociones y entonces te sientes el más puro. Pero sales de acá y entras a tu casa y entonces dejas de ser el más puro. Son emociones. El alma puede imitar el fruto, pero no producirlo. El alma puede fingir paciencia. Yo puedo venir aquí a la iglesia y aparentar que soy paciente. Puedo aparentar que soy humilde. Puedo decir te perdono, ¿no? Porque es bien fácil decir te perdono por lo que me hiciste, te perdono. Pero solo el espíritu puede arrancar la raíz de la ofensa. Porque cuando verdaderamente tú perdonas, no te vuelves a acordar de lo que te hicieron. A mí me ha pasado mucho con mi marido, que luego nos peleamos y al otro día platicamos normal y me dice, ¿por qué nos peleamos? Y yo, no sé, ni me acuerdo. Eso es verdaderamente perdonar. Pero si me dices que tú guardas lo que te hicieron, entonces no has perdonado. Muchos intentamos amar con un esfuerzo humano, porque es muy difícil. Siempre le digo al pastor, le digo, yo tengo que ser como tu paz, que tú amas a todos. Cuando realmente estás lleno del Espíritu Santo, eso no te va a costar. Eso va a fluir en ti. Intentar perdonar es que debo hacerlo porque Dios dice que lo debo hacer, pero no puedo perdonar. Vas a poder perdonar cuando en ti fluye el Espíritu. Vas a tener paciencia únicamente si lo haces por disciplina, porque si tú tienes una disciplina de ser paciente, lo vas a poder obtener. Pero en algún momento, cuando salga tu ira, va a florecer. Tarde o temprano volvemos a reaccionar como somos. Pero cuando tú tienes el fruto del Espíritu, solo lo va a poder producir el Espíritu. Y pasen las circunstancias que pasen, pues no va a ser. El fruto del Espíritu, ¿cuál es el fruto? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, fe. Todos esos frutos, en algún momento le di clase a los niños y me preguntó Dudu, ¿el fruto del Espíritu se come? Y yo así, ¿qué? Pues sí, porque si va a producir un fruto, pues no lo tenemos que comer. Y realmente me quedé pensando, pues realmente sí, el fruto del Espíritu te lo debes de comer. ¿Y sabes cómo te lo tienes que comer? Pues leyendo la palabra de Dios, para que tú puedas producir un fruto, para que no te cueste amar, para que no te cueste perdonar, para que no te cueste, tienes que comer, tienes que alimentar tu espíritu. Realmente la cruz funciona, como lo decía, como un bisturí en las manos del Señor, porque corta el orgullo, corta la autosuficiencia de creernos que lo podemos todo. Cuando nosotros no dependemos del Espíritu, creemos que nosotros todo podemos solucionar. Corta la necesidad de controlar, ¿sí? Yo quiero controlar siempre todo, quiero controlar, me levanto en el día pensando, a ver, ¿cómo voy a organizar mi día? Y entonces empiezo a decirle a mi hijo, tú vas a hacer esto, a mi hija, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Pero si sale algo en el momento que ya no funcionó como yo lo había organizado en el día, ahí sí, ahí está la Rox que nadie conoce, que solo conoce Dios. Y que día a día estoy intentando rendir y cargar mi cruz para hacer un cambio. Cuando el alma deja de gobernar y el espíritu empieza a manifestarse, lo vamos a ver en
Mateo 26:33. La siguiente. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. ¿Y quién era Pedro? Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré, y los demás discípulos dijeron lo mismo. Pedro tenía buenas intenciones, ¿no? Él le aseguraba a Jesús y le decía, yo estoy contigo. Yo siempre te voy a defender. Pero Pedro tenía su fuerza de voluntad, tenía buenas intenciones, estaba actuando de su alma. Pero ¿qué pasó después? Cuando los empezaron a seguir, él lo negó 3 veces. Y Jesús sabía que lo iba a negar y decimos, ¡ay, qué canalla! ¿Cómo se atrevió? Así pasa con nosotros. Nosotros le decimos a Dios, sí, yo estoy contigo, yo voy a la iglesia, pero en cuanto tenemos alguna oportunidad, sale todo lo espantoso en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra gente. Empezamos a murmurar, empezamos a hablar mal de las otras personas, empezamos a hablar mal de los pastores, empezamos a hablar mal de nuestros líderes, empezamos a hacer chismes, porque no estamos rendidos al Espíritu. Y por supuesto, nos pasa como a Pedro, lo negamos siempre. Pero Pedro, posteriormente, cuando se vivía en el Espíritu, cómo reunía multitudes. Entonces, día a día, Pedro tuvo que cambiar su manera de ser para poder vivir en el Espíritu. La cuarta, la penúltima, no se duerman, ya casi terminamos. La cruz en la vida diaria. Aquí está donde realmente comienza nuestro discipulado, porque decía el versículo, toma tu cruz, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Esto es un discipulado. La cruz no siempre aparece en las grandes pruebas, sino en lo más mínimo, en lo cotidiano, en los pequeños momentos de nuestra vida. La cruz es guardar silencio cuando quieres responder. Eso es algo que tenemos que trabajar día a día. Porque antes de que vayas a hacer impulsivamente, tienes que pensarlo. Servir aunque nadie lo reconozca. Realmente, como seres humanos, siempre queremos que se nos reconozca. Que si yo soy el jefe, entonces que todo el mundo me alabe porque yo soy el jefe. Si soy un líder, entonces porque yo quiero que todo el mundo me vea como lo necesito aplausos. Orar por quien te lastimó. Cuando tú aprendes a hacer una rutina, la oración por aquel que te lastimó, a mí me lleva tiempo, porque me lastiman y entonces tengo que orar con esa persona, por esa persona. Tomo mi distancia para tratar de perdonar, pero llega un momento a donde después todo fluye y entonces ya puedo tener interacción con esa persona para poder, es ahí a donde mi espíritu trabaja y yo sé que ya puedo perdonar. Bendecir en lugar de criticar. Pedir perdón aunque pienses que el otro tuvo la mayor parte de la culpa. Responder con amor cuando tu carne quiere reaccionar. Cada uno de esos momentos nos representa una pequeña muerte. El Evangelio nos invita a que no debemos buscar venganza, ¿no? Porque eso es lo primero, que tú me la hiciste, tú me las pagas. Y que sirve también para que esperar y no requerir aplausos. Cuando abrazamos estas pequeñas muertes día a día, no estamos perdiendo nuestra dignidad, estamos sembrando una vida en el reino. Cuando no nada más pasa en el matrimonio, sino con nuestros hijos. Tú puedes decir que vienes a la iglesia todos los días. Bueno, no todos los días, los domingos, en tu grupo de conexión, cuando nos convoca el pastor. Eso no te da la garantía que tú estés viviendo en el Espíritu. Cuando tú vives en el Espíritu día a día en tu casa, con tus hijos, un padre que es quebrantado,
tiene más autoridad que 100 sermones. Nosotros como familia, pues ustedes saben que tenemos 3 hijos, 3 hijos que son adultos. Los papás que tenemos hijos adultos es muy complicado. Cuando éramos jóvenes y teníamos a nuestros hijos chiquitos, era súper fácil traerlos a la iglesia porque les encantaba la escuelita dominical, los campamentos de verano. Mis hijos estaban súper puntuales en la iglesia. Me acuerdo que mi hija Ale escuchaba una canción de Marcos Witt que era En los montes y en los valles, y si llegábamos tarde y escuchaba la canción se enojaba. David tenía que correr, cargarla, porque ella quería estar, porque tenía como una coreografía, en los montes, en los valles, y mi hija le encantaba. O sea, era para ella un deleite esa alabanza. Mi hija Gaby, cuando le tocaba los domingos en la escuelita dominical, hacían como un tipo concurso, que todos los domingos les daban un versículo. Y a fin de mes ellos tenían que aprenderse esos versículos, y si se lo sabían, les daban como unos puntos. Y esos puntos los cambiaban al fin de mes por algo que ponían en una mesa, unos regalos, una pluma, una libreta, unos juguetes. Los intercambiaban. Pues mi hija Gaby era de las que se aprendía todos los versículos al mes para poder obtener ese juguete. Eran unos pequeños latosillos, pero que les encantaba ir a la iglesia. Ahora son unos adultos. Ahora ellos deciden si quieren venir o no quieren venir. Y aquí lo vemos. Pueden voltear y no están mis hijos. Volteé, no están mis hijos. Pero eso no nos hace ni una familia rota, ni una familia desintegrada, ni una familia que no vive ni carga su cruz día a día. Nos hace una familia que tenemos que doblar rodilla, mi esposo y yo, para que nuestros hijos al ratito estén sentados ahí. Porque ellos no van a crecer porque su mamá esté aquí y esté predicando. Ellos van a crecer porque la palabra de Dios va a actuar en ellos como un cuchillo, como una espada. ¿Y saben cómo va a actuar? Con el ejemplo de su papá y con el ejemplo de su mamá. No en el ejemplo del pastor ni con lo que diga el pastor, porque yo pongo mis prédicas cuando estoy en la camioneta y mis hijas van sentadas y las van escuchando. Ellas no van a cambiar por lo que diga el pastor. Ellas van a cambiar por el comportamiento que tiene su papá, por el comportamiento del que él está viviendo en Cristo, lo que tiene que hacer. Ellos van a cambiar de esa manera. Si él se equivoca, mi esposo tiene que pedir perdón. Y mi marido está acostumbrado a dar órdenes, porque él tiene un puesto en el que tiene que dar órdenes. Pero aún así, dando órdenes, él tiene que suavizar sus palabras para dirigirse hacia mí. Tiene que suavizar sus palabras para con sus hijos. Está acostumbrado a que todo el mundo le rinda cuentas. Y él tiene que rendir cuentas con nosotros. Él deja desayunos preparados. Tiene que despojarse de su yo para poder ser un servidor sin que nadie se lo agradezca. Porque él podría decir, pues es que yo soy el que traigo el dinero. Ustedes me tendrían que atender a mí porque yo vengo cansado. Pero todas las noches, sea como sea, él tiene que hacer la cena. Aunque su día haya sido lo más espantoso, él llega todas las noches a prepararle la cena a todos. Él cuando se va, yo ya tengo desayuno. Le deja desayuno a mi papá, me deja desayuno a mí, le deja desayuno a mi mamá. Eso es cuando tú actúas en el Espíritu, porque él podría decir, yo soy el que trabajo y pues ustedes son los que me tienen que servir, tú me tienes que hacer el desayuno porque yo te mantengo, porque yo soy el que traigo el dinero. No se crean que es el perfecto, sí, tiene sus cositas bien hermosas, ¿no? Pero una madre que vive también el perdón impacta más que 1000 consejos. Es muy difícil tener unos hijos adultos, unos hijos a donde ellos ya trabajan y tienen su dinerito. Siempre yo he dicho que ellos me dan el privilegio de estar con nosotros.
¿Me equivoco? Sí, sí me equivoco. ¿Las regaño? Sí, los regaño y les digo un montón de cosas, sí. Pero luego reconozco que no por medio de ofensas ni por chantajes voy a hacer que mis hijos cambien. Es por medio de una oración, es por medio de un cambio mío hacia ellos. El abuso de autoridad lo tenemos los papás, al humillarlos, hacerlos sentir mal. Eso es un abuso. No nos gusta que la gente abuse de nosotros, pero nosotros sí abusamos de ellos. Y te callas porque soy tu madre. Y no me gritas porque estás en mi casa. Si no te parece, agarra tus cositas y lárgate. Porque lo he hecho. Eso se llama abuso de autoridad. La cruz nos invita a que nos eduquemos en la palabra, a que sanemos, a que transformemos, a que las estrategias humanas que todo el mundo te dice no van a ser, sino que la cruz que cargamos día a día es la que va a transformar a los que tenemos a nuestro alrededor. Yo no pierdo la esperanza que mis hijos vengan aquí y alaben a Dios. Porque además, cuando yo tenía 35 años, apenas fue cuando conocí del Señor. Mis hijos tienen uno 29 y otra 25 y la otra 18. Entonces yo conocí del Señor hasta los 30 y tantos, ¿no? Así que, y no quiere decir que porque ellos no vienen aquí, o porque alguno de nuestros hijos adultos no vengan aquí, no tengan a Dios en su corazón. Porque mucha gente puede estar sentada aquí sin haber transformado su vida, siguiendo en sus emociones, en su voluntad, y está aquí, haciendo lo que el cuerpo desee. Y está aquí cada 8 días, a donde no cargan su cruz, pero están aquí cada 8 días. Cuando nosotros ahorita tenemos un problema muy grande con mi mamá, a donde nos damos cuenta que ya no tenemos fuerzas y a donde todos, mis hijos, mi esposo, mi papá, nos hincamos a orar para pedirle a Dios misericordia para la vida de mi mamá. Porque mis hijas tienen un problema y me dicen, mamá, vamos a orar porque pues pasó esto y no puedo. En algún momento mis hijos van a rendir, venir a la iglesia, porque aquí todo el mundo les cae mal. Es que en tu iglesia todos me caen mal. No está produciendo el espíritu nada en mis hijos, porque todo les cae mal. Pero llegan y se sientan y no hablan con nadie. Todo les cae mal. Entonces, tarde o temprano el espíritu, la cruz que nos lleva para ser unos discípulos, va a actuar en mis hijos. Y actúa porque ellos oran, porque ellos escuchan a su papá cuando les dice, vamos a leer la Biblia. Y ellos en ningún momento dicen que no. Viene cuando su papá predica. Ellos están aquí, sentaditos a primera fila. Ahorita las circunstancias son diferentes porque alguien se tiene que quedar a cuidar a su abuelita, porque mis hijas trabajan. Pero si no soy yo su papá, ellos ni queriendo vienen a escuchar al pastor. Y lo escuchan, porque cuando escucho y nada, o sea, nada les hace cambiar. Solo sé que el ejemplo de él y el ejemplo mío los va a hacer cambiar. A mí no me importa transformar a otras personas, discipularlas, porque puedo ser de las que estoy atrás de una persona. Y a lo mejor cambia su vida, o a lo mejor no, pero no es por mí, es por una oración también. Cuando están nuestros hijos en un hogar donde pueden sentirse que si se equivocan no pasa nada, que no los vamos a juzgar, ellos se sienten tranquilos, ¿no? Debemos de trabajar en nuestro espíritu para que no podamos criticar a nuestros hijos. A donde nosotros corrijamos sin destrucción, sin estar gritándolos, sin estar amenazándolos, donde el amor no depende de las circunstancias, porque a veces me cae muy mal Fer y no quisiera amarlo. Y en alguna ocasión ha respondido a mis emociones y decirle, yo espero que cuando tú te cases y tengas hijos, te salgan como tú eres y más. Qué grave situación. O sea, no porque que yo estoy aquí quiere decir que yo
cargo mi cruz todos los días y soy perfecta. No, también se me va la boca. Y también digo ofensas. Pero voy trabajando día a día. ¿Y cómo sé qué es en lo que debo de trabajar? Orando, porque Dios me va mostrando qué es en lo que estoy fallando. ¿Cómo me atrevo a decirle a mi hijo que más amo, que espero que sea alguien igual como él o más? Al contrario, es bendecirlo, es decirle, Dios te transforme para que tú puedas ser un ejemplo para tus hijos. No hace falta que toda la familia cambie al mismo tiempo. Tú debes de cambiar, tú debes de ser el primero para que todos los demás vayan cambiando paulatinamente. Si tu esposo no quiere orar, si tu esposo no quiere venir a la iglesia, no importa, ven tú. Si tus hijos no quieren asistir, no importa, ven tú. Tú tienes que cambiar primero. Hace mucho conocí a una señora, Lucy, que su esposo no iba a la iglesia. Todos sus hijos iban, el esposo no. Entonces ella nos comentaba en un día de mujeres que cuando ella llegaba de la iglesia, llegaba a pelear con él, porque él llegaba hacia el desayuno y todas las gavetas de la cocina las tenía abiertas, no había lavado los trastes y él estaba sentado viendo la televisión y se ponía toda loca a decirle no sé qué. Y el esposo, ¿cómo creen que reaccionaba? Y eso que tú vienes de la iglesia. Entonces, cuando él le dijo eso, Lucy dijo, ¿cómo quiero que mi esposo cambie si yo no cambio? Lucy empezó a actuar de diferente manera con su esposo. Cuando llegaba encontraba las gavetas abiertas, los trastes sin limpiar ni nada, y empezaba a dar instrucciones a sus hijos. A ver, tú empieza a lavar los trastes, tú ve a hacer esto, tú haces lo otro, y llévale unos cacahuates a tu papá porque está sentado viendo la televisión. Ah, ¿qué tal? Entonces el Señor se quedaba así como, y los regaños, y es poco a poco, paulatinamente, hubo un cambio en el Señor. Ya ni me acuerdo de su nombre. Pero el Señor después iba ya a la iglesia y ellos nos comentaban en el matrimonio su testimonio, que Lucy empezó a cambiar y nada de bibliazos de decirle, oye, mira lo que me dijo el Señor y tú eres un pecador porque haces esto. No, simplemente Lucy empezó a actuar el día a día, cargando su cruz con su marido y tratándolo bien. Cuando empezó a hacer esa transformación, el esposo se fue a la iglesia. Años después, Lucy murió de COVID, muy joven, pero su esposo y sus hijos sirven en la iglesia. Fue un cambio que ella tuvo para que pudiera transformar. Basta que uno decida morir. Ahora, ¿dónde muere el yo para que nazca la vida? Esto es uno de los principios más importantes del reino. Para que haya vida, algo tiene que morir. Y lo vimos con el ejemplo de lo que les dije de la señora. Si sembramos orgullo, cosecharemos distancia. Si sembramos gritos, cosecharemos rebeldía. Si sembramos egoísmo, cosecharemos frialdad. Pero cuando la cruz opera, nace una atmósfera diferente. Basta que uno decida morir al yo. Es como les decía, en nuestra casa con uno de los integrantes quiera cambiar la atmósfera, es ahí a donde nosotros vamos a rendirnos a la cruz. Cuando alguien deje de alimentar el conflicto pierde fuerza. Si alguien guarda silencio, ya no va a haber pleito. Cuando alguien responde con una bendición, la oscuridad retrocede. ¿Qué nos llevamos el día de hoy? Vivir en la cruz no solo es creer en Jesús, es dejar que Él nos transforme. La cruz no es un accesorio que portamos aquí con una cadenita y la cruz. Es de donde vamos a rendir nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y la vieja manera de vivir. Seguir a Cristo es un compromiso, es una decisión del día a día. Es que muera
tu viejo ser y nazca Cristo en tu corazón. Cargar la cruz es una perseverancia, es depender del Espíritu Santo. Y la meta no es que vean cuánto has cambiado, sino que vean a Cristo en nosotros, como el matrimonio que les decía. Ellos no me necesitaban de dar de bibliazos para decirme, oye, ya me decían, Rosy, estás mal, así no se debe de hacer. Ellos mostraban su vida como matrimonio, sin darme a notar mis deficiencias, porque yo empezaba. Cuando uno empieza en Cristo, pues haces muchas tonterías porque todavía no tienes una relación con Dios. Disminuir en nuestro yo hace que nuestro hogar se transforme y nuestras relaciones sean sanas. Vamos a orar. Vamos a orar no porque yo esté aquí, yo sea perfecta, soy igual que ustedes con muchas deficiencias. Nuestra familia es una familia en la cual día a día cargamos nuestra cruz, día a día tenemos cosas que cambiar, pero simplemente queremos que Dios gobierne en nuestra vida, que ser discípulos y cargar esa cruz, que la palabra de Dios entre como filo en mis huesos, en mis tuétanos, para que Él me dé a notar a mí en lo que estoy mal, en lo que tengo que cambiar. Oramos. Señor, hoy entendemos que la cruz no es solo un lugar donde tú moriste por nosotros, sino que es un lugar donde nuestro yo debe de morir. Que tú vivas plenamente en nosotros. Hoy venimos delante de ti con un corazón sincero. Reconocemos que muchas veces hemos permitido que nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra impaciencia, nuestros deseos carnales de tener razón, a donde nuestras emociones siempre gobiernan nuestras decisiones, Señor. Perdónanos, Señor, por hacer nuestra voluntad. Perdónanos porque nuestra mente siempre es para mal. Perdónanos por las veces que hemos defendido nuestros derechos ante tu voluntad, porque nuestras palabras han herido a otras personas, porque hemos guardado resentimientos, por nuestra falta de perdón, por nuestra indiferencia, porque queremos controlar todo, porque solo tú puedes transformarnos, Señor. Hoy decidimos tomar nuestra cruz, rendirnos delante de ti, nuestra mente, nuestros pensamientos, y que sean guiados por ti, Señor, para que nuestras reacciones reflejen tu amor. Rendimos nuestra voluntad, para que nuestras vidas, Señor, florezcas tú. Espíritu Santo, enséñanos a vivir crucificados con Cristo, Señor, que cada día disminuya nuestro yo y que Cristo crezca para responder con amor. Que la cruz deje de ser solamente un símbolo y se convierta día a día en nuestro estilo de vida. Hoy bajamos del tono de nuestro corazón para que tú ocupes el único lugar que te corresponde. Reina sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia y sobre nuestro futuro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.